nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Seguimos nuestro recorrido pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine en el interior para entender cómo esa propuesta de vida cristiana a través de los mandamientos no es una prohibición de actos, sino más bien por un lado, una propuesta de un reconocer que es lo más importante, estamos en el primer mandamiento, y por otro lado, una advertencia de aquello que nos puede hacer daño y por qué nos puede hacer daño. Y por eso, fijaos, en este primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios, tiene también una segunda dimensión que es, no habrá otros dioses fuera de él, es decir, no darás culto a otros dioses. No se puede tener el corazón dividido. Dios tiene que ser el gran amor, Dios tiene que ser el único Dios verdadero que puede haber en nuestra vida y por tanto no podemos compartir, no es compatible dar culto al Dios verdadero y a la vez dar culto a otros dioses. Creo que es como que muy evidente y en la vida, pues no se puede nadar y guardar la ropa, o estás en el agua o estás en la orilla, pero pretender hacer las dos cosas a la vez, al final no amarás a ninguno de los dos. Y por tanto, ese primer mandamiento nos advierte acerca de posibles actitudes también, cuando sin darnos cuenta, o conscientemente, pero no sabiendo el peligro que entraña, pues hacemos o tenemos disposiciones que dan culto a otros dioses. En este sentido, fijaos, el catecismo nos habla como de dos grandes posibilidades de podernos equivocar. El primero es la superstición y en el segundo lugar es la irreligión. Ahora los vamos a ver tranquilamente para que podamos después nosotros también considerar y meditar en nuestro interior hasta qué punto somos capaces de vivir con cariño esta delicadeza en el primer mandamiento. La superstición consiste en atribuir una eficacia, una importancia, a ciertas prácticas, dar como una especie como de magia a signos, a hechos, pero no solamente de cosas raras, sino también incluso pues es supersticioso cuando uno se cree que una imagen o que algo pues es como, dices, no, ya lo explicamos más adelante, pero no, el poder no viene de la imagen, el poder no viene de una fuente, el poder no viene de decir unas palabras raras, sino que el poder viene de Dios. La providencia es solo suya. Y por eso, fijaos, vamos a ver cómo se manifiesta esta superstición. En primer lugar, sería la idolatría. La idolatría, consiste, ya sabéis que el primer mandamiento primero condena el politeísmo, es decir, no hay varios dioses, pero fijaos que en este sentido, si al principio del cristianismo la idolatría era referida a los dioses del panteón romano, del panteón griego, o a los dioses del mundo persa, que eran dioses como divinidades en esculturas, actualmente y desde siempre, esa idolatría no se refería tan solo a los cultos del paganismo, sino que toda idolatría es divinizar lo que no es Dios. Y por tanto, hay idolatría en el momento en que tú honras, en el que tú pones en lugar de Dios a seres creados. Bien sean dioses, bien sean demonios, bien sea, el poder, idolatrar la raza, idolatrar el placer, los antepasados, el Estado, el dinero. Claro, es que hay tantos ídolos. De hecho, yo siempre lo cuento en los ejercicios, me perdonen los que me conocéis, porque me repito mucho, pero es verdad que yo, comenzando la carrera, me propusieron un trabajo sobre qué dice la Biblia de los agnósticos y de los ateos. No aparece ni una sola vez en la Biblia la palabra agnóstico o ateo. Aparece la palabra en su lugar idólatra, porque para Dios no hay un ser humano religioso. Todos somos religiosos. El problema es, incluso estos que dicen, no, yo soy agnóstico, pues yo soy ateo, no existe Dios. Digo, bien, no creerás en el Dios que yo te propongo, en el único Dios verdadero, pero has hecho de tu vida, o has rendido culto en tu vida, pues al Dios inteligencia, al Dios filosofía, al Dios
naturaleza, cada uno puede, en ese sentido, y creo que es bonito como mirar en nuestro corazón si tal vez, sin querer, se nos han metido estos ídolos. Tener una salud y un cuerpo físico, y la gente hoy en día dedica horas, dinero, operaciones, rinde culto a la estética y a tener un cuerpo atractivo, vigoroso, que guste a uno mismo y que guste a los demás. Quiero decir, no es malo tener salud, no es malo estar guapo, no es malo tener un cuerpo bonito. Bueno, eso no es malo. El problema es cuando tú haces de tu vida, la razón de tu vida eso, y rindes un culto desproporcionado. Y claro, dedicas todos los días 5 horas al gimnasio, estoy hablando exageradamente, ni un minuto a Dios. Y dices, bueno, pero ¿a quién amas más? ¿A quién rindes más culto? Y quien dice eso lo puedes decir del fútbol, lo puedes decir de los cotilleos, de las series de televisión, lo puedes decir de tantas cosas que se meten en el corazón y que sustituyen a Dios. ¿Por qué la gente no viene tanto a las iglesias? ¿Por qué la gente no cree? Porque ha sustituido al Dios verdadero y en su lugar ha puesto otras realidades. El ser humano no puede vivir sin reconocer que hay algo superior a él que le gustaría alcanzar y del cual espera que le venga el bienestar y que le venga la felicidad. Es decir, aquel que es idólatra rinde culto a alguna realidad en la cual, bueno, pues piensa que esa realidad le va a hacer completamente feliz. Para un hincha de un club de fútbol, el colmo de su felicidad es pues que su equipo gane la copa o lo que haga falta, ¿no? Creo que en esto todos nos tenemos que examinar, porque es muy posible que con toda la buena voluntad, sí, vamos a misa, rezamos, hacemos incluso oración, pero no nos damos cuenta que a la vez pretendemos dar culto, idolatramos a personas, a instituciones, a situaciones, al dinero, ni te cuento, es decir, que no se enturbie nuestro corazón, porque ahí, claro, efectivamente podríamos caer en ese gravísimo error de adorar otros dioses fuera del Dios verdadero. También la superstición nos advierte la Iglesia que tenemos que huir de lo que es la adivinación y de la magia. Mirad, a todos nos encantaría conocer el futuro y a todos nos encantaría tener poderes para hacer que una persona, pues me haga caso, poderes para que cojan del trabajo a esta persona que tanto me importa, poderes para aprobar un examen, poderes. Y sobre todo también a todos nos encantaría conocer el futuro, porque así efectivamente nos encontraría preparados, estaríamos ya sabiendo dar una respuesta adecuada a todo lo que nos quede por venir. Pero Dios quiere que el futuro para nosotros sea desconocido porque Dios quiere de nosotros un acto de confianza. Dios quiere que seamos capaces de no tener siempre el control de todo, de no tener tantos recursos como para decir nada me preocupa porque yo me valgo por mí mismo, porque existe una providencia y la providencia es que Dios es quien escribe la historia y que la historia la escribe siempre en clave de misericordia, permitiendo la maldad de los hombres, sí, permitiendo la enfermedad y la muerte, pero sirviéndose incluso o apoyándose desde esas realidades malas que Él no quiere para después sacar efectivamente cosas buenas. Y por tanto creo que ahí todos tenemos que darnos cuenta si tal vez por esta idea de ese deseo de controlar el futuro, pues hemos caído alguna vez en ese afán de querer pues controlar, de querer saber, y así cuánta gente, por ejemplo, pues hace evocación de los muertos, no sé, pues horóscopos, astrología, la quiromancia, los presagios, yo qué sé, los fenómenos de la visión, los medium, esos que vas a una persona y te dicen, mira, es que es una persona que tiene el don de decirte lo que te va a pasar. Bueno, eso al final, todas esas actitudes se encierran como una especie como de voluntad de tener poder sobre el tiempo, de tener poder sobre la historia y al final tener un poder sobre los hombres. También hay, fijaos, por tanto ahora mismo que cuando uno a veces intenta buscar sintonizar la televisión con los canales adecuados, bueno, cuando haces un cambio de televisión, lo que sea, ¿no? Te das cuenta de la cantidad de canales que hay de gente, bueno, pues que hace unos horóscopos que yo creo que es, en fin, no quiero insultar a nadie, pero los que crean esas cosas, la verdad es que están muy limitados en sus recursos intelectuales. Creer que una señora que te está cobrando va a decirte lo que te va a pasar,
Y antiguamente en España, me acuerdo, era muy divertido, esas gitanas muy simpáticas que te cogían por la calle, ven que te voy a leer la mano, ¿no? Y te leían la mano y decían, 2 amores, y no sé cuál. Eso es un modo como de tomar el pelo, ¿no? Aún así tenemos que tener cuidado, ¿eh? Y también, por supuesto, todo lo que es la práctica de la magia o de la hechicería, ¿eh? En la que con la magia y la hechicería se pretenden dominar potencias ocultas para ponerlas a tu propio servicio y tener un poder sobrenatural sobre el prójimo. Aunque sea, incluso para cosas buenas, son muy contrarias a la virtud de la religión. Y sobre todo, son especialmente dañinas cuando tú gestionas o rindes culto o haces cosas así de adivinación y de magia para hacer daño a otros. Todo el mundo habla del vudú, de esos muñecos que pinchan, y es verdad, hay que decir muy intuitivamente, porque yo de esto no entiendo nada, que sí hemos visto a veces en la historia, ¿no?, pues personas que pactan con el demonio, que pactan con las fuerzas del mal, y que de algún modo, pues bueno, lo que procuran es, quieren hacer daño. Quieren hacer daño y, bueno, pues evidentemente el demonio no es un títere que tú lo mueves a tu gusto. No, es verdad, pero que el demonio muchas veces se sirve de nuestra maldad interior para hacer daño y que encima seamos unos tontos y nos creamos que Él está a nuestra disposición. Bueno, pero ¿cuántas veces a veces los sacerdotes tenemos que ir a bendecir casas? Bueno, y pensamos que puede haber incluso pues intervenciones como maléficas, maleficios, bueno, pues por vínculos que el demonio quiere hacer crecer la sugestión de las personas, quiere apartarnos de Dios y se aprovecha de esas maldades humanas para alejarnos, para desconfiar y para perder la esperanza. En este sentido también la Iglesia condena muy claramente y nos advierte de que el espiritismo es muy peligroso. Ese espiritismo que nos lleva a invocar a los espíritus, a los muertos, para que nos digan, para que... Mira, últimamente también está sucediendo en la Iglesia pues algunas alternativas a la religión que toman forma de idolatría. Hay unas técnicas como son el Reiki, ¿no?, que te hablan de energías y que esas energías dentro de ti las puedes controlar para que tu espíritu... Bueno, y se revisten con una especie de espiritualismo falso, pero vamos, que son más falsas que Judas, porque en definitiva es como creerte que tú tienes capacidad de dominar cosas que están muy fuera de tu alcance. Yo no sé, pero las personas que conozco o que he conocido, no muchas, que han empezado a hacer Reiki, muchos de ellos han acabado con una deformación de la religión cristiana y a la larga apartadísimos de Dios. El yoga, me preguntan a veces, y en la medida que mirar, el yoga se utiliza como una técnica de relajación, en cuanto, bueno, pues que es un modo de encontrar paz, está bien, pero cuando tú te crees los postulados del yoga y empiezas ya con el nirvana y con que te fundes con el cosmos y que eres la nada y que todo es Dios, dices, bueno, estás metiendo una cantidad de tonterías dentro de ti que son absolutamente incompatibles con el cristianismo. Y por tanto, mira, hay gente sí que va a yoga porque le relaja, le descansa, le ayuda físicamente, pero intelectualmente, espiritualmente, no podemos creer ninguno de esos postulados. Claro, estamos en una especie como de sociedad en la que hay un mercado espiritualista de las fuerzas del mal y de las fuerzas del bien, que no podemos ser ingenuos. Es que estamos prácticamente como la primera hora del cristianismo, cuando el paganismo en el mundo romano estaba tan extendido y había tantas ofertas espirituales que parecía que el cristianismo era una oferta más. Y ahí, hombre, tenemos que pedir al Señor, Señor, yo solo quiero darte culto a ti. No quiero adorar a otros dioses. Y claro, al Señor Dios amarás y a Él solo darás culto. Y creo que esta parte de cultual respecto a Dios, pues nos impide que efectivamente pues nos abandonemos y que creamos en esa especie como de fuerzas interiores que somos capaces de gestionar, de controlar, con ritos, con fórmulas, con técnicas. Bueno, sí, es verdad que el hombre puede lograr un control personal, bueno, pues un control, controlar pues tu fuerza, controlar tu inteligencia, incluso, bueno, pues puedes controlar también tus pensamientos. Hay una técnica que es el control mental, en el sentido bien entendida, que es, bueno, pues intentar gestionar dentro de mí, en mi cabeza, pues todo aquello, pero no seamos muy ingenuos. Yo creo que todo el tema de controlar, pues es un don de Dios
y solo con la gracia de Dios y con las fuerzas, digamos, que recibimos de Él, podemos llegar a un control. En definitiva, cualquier cosa que excluya y que no sea compatible y que me haga dudar de la fe revelada, de la revelación manifestada en Jesucristo, pues es abiertamente contraria a la voluntad divina. Y todo esto se refiere, por tanto, a ese culto supersticioso. Y yo creo que ahí, bueno, pues tenemos que examinarnos y tener cuidado. Sobre todo, yo insistiría más en que no se metan ídolos en nuestro corazón que sustituyan al Dios verdadero o que por lo menos queramos hacerlo compatible. La segunda parte de este no darás culto a otros dioses, la Iglesia nos advierte de que tenemos que ser cuidadosos con lo que es la irreligión. La irreligión que, bueno, pues veremos ahora en qué consiste, que es tentar a Dios con palabras, es como de algún modo ofender a Dios, pero abiertamente en el sentido de querer como retarle, ¿no? Por ejemplo, la acción de tentar a Dios consiste en ponerle a prueba, de palabra, de obra, su bondad. Si eres Dios, te pido que cures a mi hijo. Si eres Dios, me tengo que aprobar este examen. Demuéstrame que eres Dios. Demuéstrame que no sé quién está aquí. Y dices, bueno, pues mira, que se mueva una silla o que huele un plato. Y dices, pues mira, es que no necesitamos, a Dios no le podemos pedir demostraciones. Y por eso Jesucristo, cuando es tentado, dice, no tentarás al Señor tu Dios. Claro. Como diciendo, tienes que demostrarme a mí, que soy una simple criatura, tienes que demostrarme tu poder, tu existencia. Bueno, no podemos tentar a Dios. ¿Quién soy yo para exigirle al Señor nada? El último de las criaturas, y por tanto creo que ahí tenemos que tener pues eso, ese grandísimo cuidado de no poner a Dios a prueba. Confiamos y ya está. Si eres mi madre, imagínate que un niño le dice a su madre, si eres mi madre me tienes que dar 1.000.000 de euros. Y dice, pues no te voy a dar 1.000.000 de euros y que sea tu madre que no depende de eso. Vemos que a veces tomamos como posiciones muy... Que Dios me confirme, que Dios me diga, que Dios me haga ver con claridad. Y dices, mira, déjate de historias. No tientes al Señor tu Dios, que las señales que te da son las que necesitas. Y no necesitas más. ¿Cuántas personas espiritualmente hablando esperan que suceda algo, que sea tan claro? Sobre todo los jóvenes cuando quieren ver su vocación o quieren... No, que me ilumine y que me diga. Y dices, así no. No se puede tentar al Señor. En segundo lugar, tener cuidado también con lo que es el sacrilegio, que significa profanar o tratar indignamente los sacramentos y cualquier acción litúrgica, así como las personas, los lugares y las cosas consagradas a Dios. Es un sacrilegio utilizar un cáliz de la misa para tomarte un whisky. Es un sacrilegio en una iglesia hacer actos que no son del culto. Es un sacrilegio, bueno, pues evidentemente tratar un sacramento, burlarse, estando en una celebración, burlarse del sacerdote. ¿No? Son cosas que bueno, pues son importantes. ¿Por qué? Porque en definitiva la burla es una falta de respeto a nuestro Dios. Y claro, yo creo que ahí, en este sentido, bueno, pues los sacrilegios, por desgracia, son mucho más frecuentes. A ver, nosotros, si alguna vez hemos hecho alguna cosa de estas porque no nos hemos dado cuenta, pues mira, Dios mío, es que no me he dado ni cuenta. Evidentemente, en el caso de los cristianos practicantes, no es fácil, pero por desgracia, en el mundo falta mucho respeto, tanto a Dios como a la sensibilidad de los creyentes. Y por tanto, es mucha la gente como que quiere cometer acciones sacrílegas. Últimamente, por ejemplo, ¿os acordáis? Bueno, hace unos años, que una persona que iba a las iglesias parecía que comulgaba, se sacaba la comunión de la boca, hizo una exposición con formas consagradas, donde ver realmente el Señor, una cosa terrible, ¿no? La profanación de la Eucaristía es el peor de los sacrilegios, está penada con la excomunión. Una excomunión que solo puede levantar el Santo Padre. Bueno, los misioneros de la misericordia también. Profanar la Eucaristía, y claro, bueno, pues hay que tener un grandísimo respeto, un grandísimo cuidado. A la vez, también la Iglesia, fijaos, nos advierte de la simonía. La simonía es comprar o vender cosas espirituales. Por ejemplo, que a mí me digan, mire, don Jesús, si usted me hace este bautismo, le doy 1.000.000 de euros. Pues mira, es que no te lo puedo hacer por 1.000.000 de euros. Es que si usted consigue colocar a mi hija de monja o a mi sobrino de obispo de no sé dónde, le voy a dar tanto dinero. Es decir, no se puede comerciar con las cosas de Dios. Ni un sacerdote tampoco decir, bueno, aquí el bautizo cuesta tantos euros. Mire usted, no se equivoque.
Hay unas tasas oficiales que puede poner una diócesis, por ejemplo, el obispo dice, bueno, pues las tasas son hacer un expediente 30 euros o encargar una misa el estipendio, y son tasas que de algún modo lo que hacen ver es uno, bueno, pues que detrás hay una serie de personas trabajando que tienen que sostenerse y que no podemos de la nada hacer que los que están pasando expedientes matrimoniales, trabajando en lo que sea, pues tienen que tener un sueldo digno, como es lógico. Y a la vez esas tasas no pueden ser de tal modo obligatorias que si no se dan, no se puede hacer la acción sagrada. Si una persona no tiene dinero, evidentemente no tiene por qué decir tengo que pagar, no me puedo casar porque no tengo dinero. En algunas iglesias pasa, usted se quiere casar aquí, son 1.000 euros. ¿No? A mí me parece que es una metodología que desconcierta y es una metodología que decepciona. Ahora, efectivamente, dices, oye, pues mira, esta iglesia pues tiene unos gastos de calefacción, de personas que la limpian, de secretarios o secretarias que están aquí anotando las cosas, bueno, y eso supone unos gastos mensuales que solo los podemos sostener si tenemos un culto, digamos, pues de bodas o de funerales. Ah, bueno, lo has explicado. Pues bien, entonces nosotros, si tenemos tantas bodas, pues podemos dividir y por tanto pues hemos pensado que se podría pedir a los novios esta cantidad. Cuando lo razonas y cuando lo ves, pues a ver, pues que no hay ningún problema, efectivamente. Ahora, cuando lo pones como algo obligatorio, como algo que si no lo haces no te puedes casar, queda muy mal. Queda muy mal y parece que efectivamente que estamos a la venta. Hombre, si te vas a casar en el Escorial, en un monumento artístico que bueno, pues efectivamente comprendo que te puedan pedir casarte en la Catedral de No sé Dandos, que es un edificio que tiene un valor incalculable, bueno, pues oye, pues si quieres un marco, págalo. A veces la gente en esto se escandaliza mucho, no, porque me han pedido no sé cuántos por casarme en tal sitio. Y dice, vamos a ver, primero pregunta por qué. Y segundo, ¿te escandaliza eso y no te escandaliza que te pidan por el local donde vas a estar no sé cuánto dinero y por el traje no sé cuánto y por el menú que son 2 patatas fritas y una codorniz? No seamos tampoco de rasgarnos las vestiduras porque, bueno, efectivamente, bien, está mal, ¿eh? Y yo creo que no se puede comerciar con las cosas de Dios, ¿no? Y bueno, puede haber unas pequeñas tasas, una serie de cosas, pero poco más. Es decir, que tampoco podemos caer en ese error. También dentro de la que es la irreligión está el fenómeno del ateísmo. El ateísmo abarca fenómenos muy diversos. Por ejemplo, el materialismo práctico. Esas personas que dicen que solo existe lo material, que solo existe lo que sucede en el espacio y en el tiempo, y que fuera del espacio y del tiempo pues no existe nada. Otro modo que tiene el ateísmo es el especie de humanismo ateo que dice que el hombre es un fin en sí mismo y que es el único artífice de su historia y que fuera del hombre no hay nada. Otro ateísmo es el ateísmo estatalista, en el que dice que el individuo no tiene ningún valor porque el individuo tiene que estar en función de la colectividad, bueno, pues sabemos todas las tesis marxistas, ¿no? O también del liberalismo, es decir, que hay un ateísmo en el cual la liberación económica y el capital y el bienestar es la meta del hombre y eso, aunque tengas que aplastar a otros hombres, no tiene ninguna importancia, ¿no? Claro, en cuanto que el ateísmo supone rechazar explícitamente, negar la existencia de Dios, bueno, pues efectivamente es un pecado grave contra la religión. Yo no creo en Dios. Es bueno, ¿en quién crees? De hecho, hay mucha gente que dice, he perdido la fe. He perdido la fe y por tanto, como no creo en Dios, ya no voy a misa y además... Bueno, pero es curioso porque siendo gente buena, no vamos a juzgar a nadie, ¿eh? De hecho, dice el catecismo, hace una aclaración muy bonita, dice, la génesis, literalmente dice, y la difusión del ateísmo puede corresponder en los creyentes, por ejemplo, pues a un descuido en la educación de la fe, porque han ido a un colegio que tú te pensabas que era buenísimo y a lo mejor pues no les han dado mucho fundamento, porque han recibido una exposición, una catequesis muy mal hecha y te han hablado de un Dios que es malo, y dices, es que en ese Dios no quiero creer, ¿no? También porque han visto malos ejemplos en la vida religiosa, en la vida moral, en la vida social. Es gente que ha recibido como muchas decepciones por parte de aquellos que tenían que representar. Claro, si yo de pequeño estoy en un colegio llevado por sacerdotes y me pegan tantas bofetadas que me vuelven loco, digo, pues vaya al Dios en el que creen. Yo en ese Dios no creo. Es decir, que a veces se explica que, bueno, pues que haya personas, se explica que tengan ese posicionamiento, no se justifica, ¿eh?
Y no podemos decir nunca que está bien. Ahora, creo que nosotros ante ese ateísmo solo nos queda hacer una propuesta de vida cristiana y decir, mira, es que pensar que todos somos una pura evolución, pensar que bueno, pues que el hombre es un fin en sí mismo y que terminado el espacio y el tiempo ya no queda nada, es una angustia. El ateísmo, claro, es un fenómeno que de algún modo pues niega la eternidad, niega la inmortalidad del alma, niega la razón del amor como la última razón, un amor trascendente más allá de este cosmos como la razón que hace existir todo. Y un paso más, fijaos, dentro de la religión es también el agnosticismo. El agnóstico no tanto niega la existencia de Dios, sino que suspende el juicio. Pues yo no sé si Dios existirá o no existirá. Pero vamos, por si acaso ni me meto, ni me opongo, ni lo apoyo. Hombre, mirad, hay cosas ante las cuales no se puede suspender el juicio. Dices, oye, ¿este niño es tu hijo o no es tu hijo? Bueno, pues es tu hijo, no suspendas el juicio, porque dices, bueno, pues no, me han podido engañar. Y dices, bueno, pues sí, te han podido engañar. Voy a pedir una prueba genética. Hombre, en las últimas décadas sí, pero antes no. Y había que posicionarse si sí o si no. Hay determinadas realidades en las cuales tú no puedes pedir ni demostrar evidencia, sino que tienes que creer por acto de confianza. Claro, ser agnóstico es, entre comillas, muy cómodo. Es muy doloroso porque hay gente buena pues que le gustaría vivir una práctica religiosa. Hay gente que yo conozco que me dicen, ¿cómo me gustaría tener fe? ¿Cómo me gustaría creer? ¿Cómo me gustaría conocer más al Señor? Pero, bueno, pues ahí está ese deseo. Ya el mismo desear tener fe ya comienza a ser una cierta presencia de Dios. Todos en la familia tenemos personas agnósticas, todos por desgracia conocemos gente muy querida que ha suspendido el juicio, que incluso está enfadada con la religión y que es atea y dices, bueno, pues, ay Dios mío, pues hay que darles un buen ejemplo, rezar mucho para que se encuentren con Dios y, bueno, pues hacerles ver que hay que posicionarse y que realmente no tenemos ninguna prueba para negar la existencia de Dios, absolutamente ninguna. Esos que dicen, no, es que lo científico, y mucha gente se esconde en la sombra de la ciencia para justificar detrás de muchos ateísmos y agnosticismos una comodidad. No quiero esforzarme. No quiero ir los domingos a misa porque prefiero estar haciendo deporte o en la cama. No quiero ir a misa porque resulta que es que me van a recordar que no puedo estar enfadado con no sé quién y quiero estarlo. Mucha gente se esconde bajo el agnosticismo y el ateísmo, esconde una cierta comodidad. Yo no conozco muchas personas agnósticas o ateas intelectualmente convencidas de lo mismo, sino que son o rabietas o son comodidades. A ver, y todo esto lo digo con el máximo respeto, y que tenemos que pedir a Dios nuestro Señor que ilumine y las personas, oye, merecen ser respetadas en su conciencia y si eso es lo que ven en su conciencia, nosotros, con todo el cariño, ver, oír, rezar y actuar en el sentido de tratar muy bien a la gente y quererla precisamente por eso mucho más. No estar ahí como condenando, despreciando a nadie. Qué doloroso, ¿verdad?, para unos padres cristianos. Qué doloroso para una familia cristiana, pues ver que alguien no quiere continuar eso. Y hay que rezar, hay que pedir a Dios esa iluminación. Por último, este mandamiento también, y aunque lo diré muy por encima, nos manda no adorar a Dios por medio de ninguna escultura. Y de hecho en Israel y en el Islam también está absolutamente prohibido cualquier imagen, cualquier escultura de cualquier cosa creada que pueda dar lugar a una adoración o veneración de esa imagen. Es verdad que en el culto cristiano las imágenes de los santos o de la humanidad de Jesucristo o de la Virgen Santísima es un honor que no se da a la imagen cuanto a aquel o aquella que representan esa imagen. Bueno, pues entonces el que venera, dice, San Basilio decía que el que venera una imagen venera al que en ella está representado. Claro. Y por tanto, el culto no se dirige a la imagen, a Jesús del gran poder, a la Virgen de los Desamparados, a la Virgen de la Almudena, dices, bueno, si todas esas cosas, a Cristo de Medinaceli. Es verdad que hay imágenes ungidas, a través de las cuales el Espíritu Santo hace milagros, eso es un hecho. Pero nosotros, ¿a quién veneramos? Veneramos a Dios Espíritu Santo,
Adoramos al Espíritu Santo que ha escogido esa imagen, ese lugar, igual que uno va a Lourdes porque sabe que es un sitio especial, o va a la tumba de los apóstoles. Siempre ha existido una veneración, una honra, pero no tanto al lugar o a la imagen, cuanto a la persona a la que representan, a la que simbolizan. Y por tanto no nos confundamos, porque no es superstición ni idolatría venerar las imágenes tan queridas por los cristianos. ¿Cuántas imágenes en la geografía, ¿no? Cristos milagrosos, imágenes de la Virgen tan queridas, que bueno, pues efectivamente, no significa yo adoro a esa imagen, que es de madera, sino a aquel que por medio de esa imagen me ha transmitido su amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.